Vamos a hablar de Martín, y de Martín, bueno, pues una persona conocida, ha actuado en todos los ciclos que ha habido de conferencia con distintas materias y además pues es conocido de todos. Martín es veterinario, realizó su licenciatura en la Universidad de Córdoba, ejerció su profesión en múltiples puestos de responsabilidad de diferentes empresas. Es un hombre que ha viajado prácticamente por todo el mundo, ha representado a España en distintos organismos internacionales sobre el tema de veterinaria. Igualmente es un hombre que es un políglota, él domina perfectamente 7 idiomas. El último que quiso aprender fue chino, pero se peleó con la profesora, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, abandonó y siguió con su ruso, ¿no? Es un hombre que colabora con la Fundación de manera muy estrecha. A su vez también es secretario general de Latitudes 21, con lo cual es una labor que realiza con José Luis Ruiz de una manera aplastante y ha creado un impulso en la ciudad o en la provincia, como todos sabéis. Bien, pues dichas estas palabras, le damos la voz a Martín Rodríguez Gamero para que nos hable del jamón ibérico de la dehesa a la mesa. Exactamente, aunque aquí dice nada más que jamón, realmente es el jamón ibérico el que vamos a hablar. Yo he venido aquí como veterinario para hablar de jamón, pero la verdad es que con el cerdo ibérico estoy en contacto desde que me nacieron los dientes. En mi casa se mataba un cerdo cada año y había 2 fiestas importantes. Uno era la matanza, que se invitaban a los amigos, y otro es ya al final de año o en enero, en que se abría el jamón, y era la segunda fiesta. Mi primer recuerdo de la niñez es que teníamos un patio y detrás teníamos donde estaba el cerdo. Y entonces yo tendría 4 o 5 años, posiblemente menos, y con algo de comer, y fui a darle al cerdo. Mi madre me vio y salió corriendo a quitarme de allí porque me podía comer la mano. Entonces, después de aquel primer contacto, hice veterinaria y rápidamente que empecé veterinaria tuve contacto con el cerdo ibérico. Es curioso que parece que era una premonición. El trabajo que me dieron para final de curso fue la peste porcina africana, donde todavía no se pensaba. Yo empecé la carrera el año 1952, y me pusieron la peste porcina africana. Tuve que buscar por todas partes, porque para mí aquello era una cosa extraña. Lo que nunca pensé es que iba a estar tan familiarizado con ella. Después tuve un paréntesis, terminó la carrera, me desconecté del ibérico y me dediqué a la gallina, y durante 10 años estuve en Valladolid, dedicado a una granja avícola moderna, pero desconectado totalmente del jamón ibérico. Cuando hago una oposición, pues vengo destinado a Huelva, jefe de sanidad animal, y me encuentro de frente con el ibérico. El ibérico en dos campos. Por una parte, ahora lo contaré, había bajado de precio y la gente no quería ibérico, y entonces hacía falta una subvención y tenía que mandar yo veterinarios a que apuntaran y vieran lo que se había sacrificado para ver una subvención. Y segundo, la peste porcina africana, que estaba en su pleno esplendor en el año 75. El jamón ibérico ha sido la alimentación de los españoles, ha tenido un papel fundamentalísimo. ¿Por qué? Pues porque, por una parte, tenemos la encina, que nos da la bellota sola. Por otra parte, tenemos un cerdo, una raza de cerdo que la sabe comer. Otros cerdos no saben comer la bellota, este la sabe comer, el ibérico la sabe comer perfectamente, y además le aprovecha enormemente. Y así, ¿desde cuándo está el cerdo ibérico en España? Pues desde antes de los romanos. Los toros de Guisando, en Ávila, en el templo,
parece que no son toros, sino que son realmente berracos. Es una cosa muy primitiva porque es del siglo III antes de Cristo. Lo cierto es que el ibérico está con nosotros desde tiempo inmemorial. Y tenemos la bellota. Esa es una combinación ideal que nos da la naturaleza. Era aquí. Entonces tenemos la bellota, el ibérico, que sabe aprovecharla y además llega a su plenitud de engorde en el invierno, que ayuda el clima. Además, en Huelva, si fuera poco, también tenemos a pie de obra la sal, que necesitamos para la curación. Es decir, que todo está previsto para que contribuya a la alimentación de los españoles. Fue importantísimo la contribución del cerdo ibérico a la alimentación de los españoles en los años del hambre, aquellos años 40. Por una parte era la guerra mundial del 39 al 45 y por otro, cuando termina la guerra, nos aíslan, nos quitan los embajadores, nos prohíben comerciar y aquí no se puede importar nada. Únicamente hubo 2 países que nos echaron una mano, que fue Argentina y Portugal. El ibérico, que estaba todo en el terreno, hizo un papel fundamentalísimo en aquellos años. Pero en los años 50 se produce 3 revoluciones. Una, el ibérico, en este sistema de la bellota, la montanera, había durado durante siglos, pero en los años 50 se producen 2 fenómenos. Y un tercero, que es que se importan en cantidad unos cerdos de origen inglés que tienen una serie de cualidades, que es que son más precoces, es decir, llegan a la matanza mucho antes, no tienen grasa como tiene el cerdo ibérico, necesitan menos comida para poner 1 kilo de carne. Y claro, aquello parecía ideal. Pero es que además aparece otro fenómeno, que son las fábricas de piensos compuestos. Hasta ese momento pues se le echaba cebada, se le echaba avena. Había un producto que se usaba mucho en aquella época que prácticamente nada más que está de tapas en los bares, que son los altramuces. Los altramuces se hacían, había que tenerlos en agua y después se hacían grandes parvas, se secaban y es el producto proteico que se empleaba. Pero todo eso desaparece porque hay 2 productos que se importan en cantidad, todo lo que haga falta, que son la soja y el maíz. Entonces, con la soja, el maíz y las nuevas razas de cerdo, pues ya se empiezan a producir sin tener en cuenta la montanera, si había bellota, si no había bellota, si había frío o no había frío. Y además aparecen los supermercados. Entonces, aquella estructura que durante siglos teníamos, que las familias mataban su cerdo, lo conservaban, iban comiendo de su morcilla, su chorizo, su morcón, hasta terminar con el jamón. Ya con el supermercado, con los cerdos, con los piensos, aquello cambia radicalmente. ¿Qué ocurre? Que la gente no quiere ibérico. La gente no quiere ibérico porque dice que tiene mucha grasa, que es muy lento y cuando yo vine, yo lo dije antes, me coge de lleno subvencionando el cerdo ibérico porque la gente no lo quería, decía que era muy graso y no querían cerdo ibérico. Pero resulta que parece, en un momento parece que el cerdo ibérico iba a desaparecer. Hubo incluso un director general que dice que para qué queremos ese bicho caminando por los montes cuando tenemos unos animales tan magros y que tenemos pienso en abundancia, pues eliminar el cerdo ibérico. Pero el cerdo ibérico no se eliminó. ¿Por qué? Por 2 razones. Uno, porque ya en los años 80 el consumidor descubre que muy bien, que era muy magro, aquellos jamones ingleses, pero que no se podía comparar con el jamón ibérico de bellota. Y además encontró la colaboración de unos ganaderos
unos ganaderos amantes de la raza y la mantienen, pero a duras penas. Estuvo a punto de desaparecer. Y ahora digo, hubo un director general que quiso ya por decreto que desapareciera. Pero, claro, vuelve con demasiada fuerza, porque ya todo el mundo quería ibérico, y entonces ya no sabía lo que era ibérico, porque no estaba garantizado que era ibérico. Yo me acuerdo que estuve en Salamanca, en un matadero, y le pregunté al veterinario, ¿cuántos ibéricos se matan aquí? Y dice, pues yo no lo sé. Yo sé lo que se llama, porque hay cruces y cruces en que ya de ibérico tienen tienen un 10%, y eso ya no es ibérico nada. Y entonces tiene que venir la administración, tiene que venir el Ministerio de Agricultura a regular cómo se puede llamar ibérico, cuáles son las normas de calidad para que se llamen ibérico. ¿Por qué? Porque estamos invadidos y rodeados de toda esa raza inglesa. Es curioso que cuando solamente existía el ibérico, no había otro, se le llamaba el jamón serrano. Bueno, pues cuando llegan los ingleses lo invaden todo, incluido el nombre, y se toman el nombre de jamón serrano, los jamones blancos, y además los registran. Por eso ya hay que llamar jamón ibérico, porque el serrano es el que ha usurpado el blanco. No extrañar que el presidente del gobierno confunda el ibérico con el serrano. La verdad es que no va descaminado, solo que tiene el reloj atrasado 20 años, que es como se llamaba, y ahora es el blanco. Entonces, ¿qué ocurre? Pues claro, estos nuevos influyen sobre el ibérico. Entonces, el jamón, que antes era... yo me acuerdo que cuando vine, después de estar desconectado del ibérico durante 10 años en Valladolid, vine a Huelva y entonces digo, voy a comprar un jamón en un matadero. Y le digo, yo quiero un jamón. Y me dice, ¿cómo lo quieres? Digo, ¿cómo lo quiero? Pues un jamón. Dice, ¿lo quieres cruzado? ¿Lo quieres puro? ¿Lo quieres del 75? ¿Lo quieres de bellota? ¿Lo quieres de pienso? ¿Lo quieres de campo? Para mí aquello todo era nuevo, porque yo me había desconectado totalmente. Entonces, lo que yo intento es que a los asistentes no le pase como le pasa a mí, como me pasó a mí, el jamón. ¿Y qué jamón? ¿Y qué clase de jamón quieres? Por eso voy a explicar yo qué tipo de jamón hay. ¿De qué depende la calidad de un jamón? De la raza, de la alimentación, de que haga ejercicio en el campo o esté en un sitio cerrado y, por supuesto, una vez que tienes la materia prima, la forma que has hecho la curación. Todo eso es lo que va a dar origen al jamón. Entonces, la primera es la raza. La raza es el ibérico, ya lo he dicho, que es un cerdo muy peculiar, desciende del jabalí, es un poco como el perro y el lobo, que unos siguieron salvaje y otros siguieron con el hombre. Y en el cerdo, pues el jabalí siguió su camino y otro sector se vino con el hombre. Y este desciende del jabalí directamente. Y hay dentro del cerdo ibérico, que es un cerdo de las orejas largas, de las patas finas, hay distintas variedades. La misma raza, hay distintas. El primero, el negro lampiño. El lampiño es un negro, la piel negra, que no tiene pelo. No tiene pelos en absoluto. Tiene un problema, que el cerdo ibérico, ya lo hemos dicho, que es de crecimiento lento y tiene mucha grasa. Pues este lo tiene exagerado. Es decir, que es un crecimiento excesivamente lento, muy superior a la media, y además tiene más grasa de la media. Hay un rechazo del consumidor porque cuando a alguien le dan un jamón de un negro lampiño, dice, ¿qué jamón me das? Que esto tiene más tocino que jamón. Pero cuando lo prueban, ven que es una cosa realmente exquisita. Pero claro, hay que convencerlo y tiene que ser alguien que ya sepa lo que es. Por eso
está desapareciendo. Es decir, el productor no se ocupa de él. El otro es el retinto. El retinto es el más común. Es decir, cuando se va por el campo y se ven cerdos, lo más normal que se ven, porque lo que más abunda es el retinto. El retinto tiene un color desde el rubio al rojo. Estos tienen el esqueleto más fino, tienen buen ritmo de crecimiento, tienen buen rendimiento dentro del ibérico. Es realmente el que más se cultiva, el que más se usa. El retinto es el que tiene las grandes explotaciones y es el más representativo. El manchado de jabugo. El manchado de jabugo es un cerdo típico de Huelva. Ya como veis, es colorado con manchas negras. Parece ser, hay una tesis doctoral de un compañero mío además que dice que fue una mezcla de un reproductor inglés, total, que esto se fijó y creó una raza nueva de cerdos ibéricos, que es el manchado de jabugo. Tiene dos problemas, tiene varios problemas. Es muy graso, es de crecimiento lento y tiene otro problema fundamental, que la pezuña es blanca. Y cuando se extendió la idea de pezuña negra, la pata negra, este no tiene la pata negra. Entonces la gente dejó de criarlo y la Diputación vio que desaparecía. Y claro, era una pena que lleva el nombre de un pueblo de Huelva y además una capa muy original. Entonces empezó a buscar y no se encontraban cerdos. Yo finalmente descubrí uno de Encinasola que tenía 10 o 12, fuimos con el veterinario de la Diputación, se los compró y creó un núcleo de manchado de jabugo. Y entonces hay ganaderos que lo mantienen, la Diputación le da reproductores y hay un caso muy curioso. Hay un catalán, no me acuerdo cómo se llama, de Tarragona, que harto de la ciudad se viene para Huelva y dice que él quiere vivir la vida del campo. Entonces se dedica a criar manchado de jabugo. El manchado de jabugo lo inscribe en la denominación de origen jamón de jabugo y además le hace alimentación ecológica. Todos los productos son productos ecológicos. El año pasado fue a la Feria Internacional de Productos Ecológicos de Nuremberg. Yo estuve allí, aquello es impresionante. Bueno, pues le dan el primer premio. El primer premio de todos los productos que se presentaron fue el jamón ibérico de jabugo. Y hoy lo vende el jamón a 4.200 euros. Si os metéis en internet y ponéis el jamón más caro del mundo, pues el manchado de jabugo a 4.200 euros. Pero no es que tenga que decir darme este dinero, es que tiene cola, es que están apuntados porque produce 80 jamones al año y los vende le ha puesto el precio, porque si le pone más también los vende a 4.200 euros la pieza. Entonces, pues ya se están animando, los ganaderos se están animando a tener manchados de jabugo. Hay otra variedad que es el torbiscal. El torbiscal no es una raza natural, no es una raza autóctona, es un cruce del Desón del Encinar, un centro de investigación, una serie de científicos se pusieron a hacer cruces y pretendían que el ibérico corrigiera el problema que tiene de exceso de grasa. Entonces sí, consiguieron un cerdo que tiene más magro, es más grande, pero tiene varios problemas. Uno, que la pezuña es clara, ya nos encontramos que no hay pata negra. El segundo es que sí, tiene demasiado carne, pero las patas ya son gordas, ya no es la pata fina del ibérico. Entonces, crece rápido, tiene abundancia de magro, pero con esos problemas
el criador no lo quiere y está prácticamente a punto de desaparecer. Y el último, el negro, otro negro, que es este negro entrepelado, tiene los mismos problemas que el lampiño, que es demasiada grasa y de crecimiento lento. Estos son las variedades, aunque lo que más abunda es el retinto. ¿Qué es el libro genealógico? El libro genealógico, los libros genealógicos están en muchas razas de animales y es que garantizan que aquel animal, un caballo, una vaca, es de la raza tal. Y ellos también tienen, el ibérico tiene su libro genealógico, que nace tarde, en el año 1987. Se hizo el fundacional, que es buscar cerdos, que ya estaba a punto de desaparecer, estaba muy, ya lo he dicho, muy disminuido. Entonces fueron buscando los que reunían las características para meterlos en el libro. Luego los hijos de eso se hacen el registro de nacimiento, pero no va al registro definitivo hasta que los técnicos no le dan el visto bueno de que reúne las cualidades del cerdo ibérico. Y esto lo hace una entidad colaboradora que es Aeceríber. Y el alma de Aeceríber es Elena Diegues. Elena Diegues es una señora veterinaria que es la fundadora de Aeceríber, la fundadora del libro, la que hace la selección de los cerdos y es el alma, como siempre que hay algo que marcha, es que hay una persona que está ahí al frente. Ese es el caso de Elena Diegues. Yo he hablado mucho con ella y yo no creo que haya nadie en el mundo que sepa más que Elena de cerdo ibérico. Ay, perdón. ¿Qué ocurre con los cruces? Durante muchos años, ya lo he dicho, cuando yo pequeño no había más que jamón de ibérico, pero cuando llegan las razas inglesas, pues hay que competir y entonces se hacen cruces. Ya hay ibéricos puros, que ahora diremos, pero hay también cruces. En los cruces se pueden llamarse del 50%, del 75%. ¿Qué es un cruce del 75%? Porque la hembra es ibérica y el macho es una raza de origen americano que tiene también sangre de ibérico, que es el duro Jersey. Entonces, eso se hace del 75, es decir, mitad y mitad. Pero también hay, perdón, el 50, y también hay el 75, y el 75 es que la hembra ibérica es pura y el macho ya es del 50, y entonces te da el 75% de ibérico. Y a estos, que aunque hay mucha discusión, hay muchos ganaderos que no están de acuerdo que se le llame ibérico. Es un poco como dice, queso de cabra, y dice en letra más pequeña, contiene el 50% de vaca, y se llama queso de cabra. Pues esto ocurre igual. Hay quien se opone, pero la ley permite que se le llame ibérico, aunque son realmente parte de ibérico. Hay quien dice que el ibérico debía ser el ibérico puro. Lo único que no se dice, ibérico, si no es ibérico puro, o sea, ibérico del 50%, ibérico del 75%. Siempre hay que añadirle, si no es puro, hay que añadirle el porcentaje que tiene de ibérico. El cerdo ibérico es la tradición. No se han incorporado los kilos. Muy recientemente se han incorporado los euros, porque durante mucho tiempo se ha hablado de pesetas, ya hablan de euros, pero de kilos no han entrado. Entonces lo que se habla es de arroba. La arroba son 11 kilos y medio y tiene 25 libras, tiene menos de un kilo. Es una medida española muy antigua. En Cuba dice, esto pesa 3 libras o 10 libras, no sé qué, en La Habana. Y entonces digo, hay que ver, pensé yo, hay que ver los americanos cómo han introducido las libras aquí. Digo, esas libras, ¿qué hay por encima de las libras? Dice, la arroba. Y digo, ¿la arroba cuántos kilos tiene? Dice, 11 y medio. Digo, o sea, pues no han llegado los americanos, no han abandonado las medidas españolas. Entonces, esto tiene sus nombres. Cuando pesan menos de 50 libras, es decir, 2 arrobas, entonces se llama lechones, desde pequeño, desde que nace.
hasta 50 o 60 kilos se les llama marranos. Y cuando ya van a entrar en montanera, ya con 9 o 10 arrobas, se les llama primales. Ya están más crecidos, ya han hecho músculos, ya han hecho huesos para entrar en montanera. Entonces se les llama aprimalar, es decir, prepararlos ya para la montanera. Estos son los primales. La dehesa. ¿Qué es la dehesa? La dehesa es el paraíso del cerdo ibérico. ¿De dónde procede el nombre de la dehesa? La dehesa es una degeneración de defensa, que es cuando había, en la Mesta, había las grandes invasiones de ganado que venían del norte al sur, pues entonces había zonas reservadas y que no dejaban entrar al ganado trashumante. Entonces esa finca y esa zona que quedaba protegida era la defensa, que después ha pasado a dehesa. ¿Qué es la dehesa? Pues la dehesa es un bosque, pero un bosque con árboles separados, es decir, que permite que haya una producción de hierba, gramínea, leguminosas entre los árboles, es decir, que un monte cerrado no deja que debajo crezca nada, pero la dehesa no. Y ese es el paraíso del cerdo ibérico. Normalmente lo que más abunda son las bellotas de encina, aunque también hay de alcornoque. Las de alcornoque tienen dos, primero son más amargas y les gusta menos. Cuando haya encinas y alcornoque, se van primero a las encinas. Cuando ya se han acabado las encinas, van a los alcornoques. Tiene una ventaja, que es que tienen 3 tandas. Unas son antes de las bellotas, después el tiempo de las bellotas y después de la bellota. Entonces alarga el tiempo que están comiendo bellotas los cerdos. ¿Qué ocurre? Que hay una limitación. Hay unos 3 millones de hectáreas en España de dehesa que alimenta unos 700.000 cerdos. Necesitan de 2 a 3 hectáreas. Cada cerdo necesita de 2 a 3 hectáreas, depende de lo densa que estén las bellotas, las encinas, de lo crecidas que sean, de la producción, pero ahí es el límite. Hay 2 productos que son 2 productos de la gastronomía mundial, que son el caviar y el foie gras, y tienen sus problemas. El caviar es que está prácticamente agotado los esturiones, y el foie gras es que tiene a los animalistas en contra. Ya ha pasado al propio Consejo de Europa. Yo he estado porque yo estuve en el Consejo de Europa durante 7 años, y entonces los ingleses presentaron una moción para prohibir la producción de foie gras. Es muy curioso que los franceses, porque claro, ¿sabes? El foie gras es que se le da con un embudo, se le da maíz, hasta que se produce una degeneración del hígado, y ese es el foie gras. Entonces los franceses, en defensa del foie gras, presentaban una señora con una bata blanca, gorda, dándole con un embudo que cogía el maíz, lo iba pasando, pero los ingleses presentaban otra cosa. Los ingleses presentaban una máquina en que subía la oca y venía un tubo, ¡pum!, y le enchufaba el maíz. Aquello era realmente una cosa contra el bienestar animal. Entonces, una de las razones que yo estuve en Estrasburgo, digo, no va a nadie, le dije a un director general, dice, me está Francia insistiendo y no tengo a quién mandar, ¿tú quieres ir? Y digo, yo estaba ya en Bruselas, digo, pues bueno, yo estaba transferido, yo procedo del Ministerio, pero estaba transferido a la Junta de Andalucía, y desde la Junta de Andalucía se pusieron de acuerdo el Ministerio y el consejero, y durante 7 años estuve en Estrasburgo representando al Ministerio. Pero la razón fundamental es porque Francia pedía ayuda para que le apoyáramos en la lucha que tenía contra el foie gras. Y tenía muy pocos apoyos. Y cuando iba a hacer la votación, se vio que la perdía. Y para Francia, el foie gras es algo así como la marsellesa. Y entonces dijo que como
le rechazaran el foie gras, se retiraba del Consejo de Europa. Y entonces lo que dijeron es que, bueno, no hay votación. No hay votación, pero los animalistas individualmente ya están en contra de este tipo de producción. La montanera. La montanera es la dehesa con los cerdos dentro. Esa es la montanera. La dehesa es permanente, la montanera es temporal. Del 1 de octubre al 15 de diciembre es cuando está la bellota. Entonces ponen 4 arrobas, es decir, casi 50 kilos. Entran con 9 o 10 arrobas, ¿sí? Con 90 a 110 kilos y salen con 14, 15 arrobas. Ya está legislado que tienen que tener una edad mínima de sacrificio de 14 meses. Se sacrifican con más, incluso en algunos casos con bastante más. Y ya el peso a la canal tiene un mínimo, que realmente es más. Y tenemos ya la materia prima. Tenemos el cerdo ibérico alimentado con bellota. Ahora hay que curarlo. Entonces, la primero es la fase fría, que el salado en pilas de sal. Yo me acuerdo cuando yo pequeño, se le echaba 2 días por kilo, 2 días por kilo. Entonces, se garantizaba que el jamón no se estropeara, pero el jamón resultaba muy salado. Hoy ese jamón era incomestible, pero hace 50 años como no había otra forma de conservación más que la sal, pues entonces todo estaba salado. Yo que vivía en Oliva de la Frontera y llegaba las sardinas en burro, conservadas en sal. Entonces, claro, las sardinas rabiaban y el sabor que tenía el ciudadano era de sal. Hoy ese jamón de 2 kilos, de 2 días por kilo, ese sería incomestible hoy. Entonces, hoy se pone en sal 1 día por kilo. Entonces se pone, como se ve ahí, a la mitad del tiempo se le da la vuelta para que tome la sal por un lado y por otro. Después, una vez que ha pasado el tiempo, se le lava con agua tibia y se escurre 2 días. ¿Por qué se lava? Porque si no se le pega la sal y sigue salándose, aunque ya lo ha sacado. Por eso hay que quitarle la sal. Antes, yo todavía lo he conocido así, en Sánchez Romero, una vez que salía de la sal, lo colgaban en el secadero, que es lo que se hacía clásicamente. Entonces, si no hacía frío o no había toda mucha sal, había el riesgo de que jamones se estropearan. Entonces, hay una cosa que se puede regular, que es la sal, que es lo que se recurría. Pero hay otra cosa que no había, que es el frío artificial me refiero. Entonces, lo que se hace hoy es, para garantizar que no se estropeen los jamones, es tenerlos en una cámara 3 meses, una cámara con pocos grados bajo cero durante 3 meses. Y eso ya, el jamón ya está más resistente y ya es muy difícil que se averíe un jamón. A continuación de esos 3 meses se va aumentando la temperatura, se va reduciendo la humedad y a continuación se llevan al secadero. ¿Qué es el secadero? Pues el secadero es la parte alta de las instalaciones, es la parte más alta con unos ventanales y entonces hay una curación natural que el jamonero que sabe que no haya demasiado frío, demasiado calor, va abriendo ventanas, cerrando ventanas, pero en un proceso natural. Y así ten en cuenta, la matanza del ibérico de bellota se hace en el mes de enero, febrero, y hace frío cuando entran allí. Pero después de la cámara, en el secadero llega el verano. Llega el verano y entonces se produce el sudado, es decir, se funde la grasa y cae grasa al suelo. Cae grasa al suelo y hace que la grasa esa fundida se intercale
entre las fibras musculares, lo que le dan esa característica única al jamón ibérico de bellota. Es fama que los de Cumbre, cuando empieza a sudar, los guardan rápidamente, porque claro, cada gota que cae es una gota, un gramo que pierde de peso el jamón. Entonces fama, yo no sé si es verdad, pero es fama que los de Cumbre, en cuanto empieza a chorrear esto, lo retiran y los llevan a la bodega. El techo clásicamente, el techo donde están colgados los jamones era de madera, pero hace unos años sale una legislación comunitaria donde le da a los países libertad para no permitir la madera, porque puede haber parásitos y tal. Entonces, la Junta de Castilla y León autoriza la madera, Cataluña autoriza la madera, pero Andalucía la prohíbe. Y dice que el jamón tiene que estar en secaderos con el techo de cemento. Entonces hay un matadero que no solamente no quita las maderas, sino que hace un secadero nuevo y le pone el techo de madera. Inmediatamente recibe una orden de la Junta de Andalucía que le cierran el matadero. Le prohíben matar, le prohíben vender los productos que tiene, etc. Entonces, me viene a mí, que yo me acababa de jubilar y estaba aburrido, y dice, esto a ver si lo solucionamos. Entonces, yo me estudié el tema, hablé con el presidente nacional de la Asociación de Porcinos y llegué a una conclusión, que yo no podía vencer a la Junta de Andalucía, pero llegué a la siguiente conclusión, que iba a intentar convencerla, que es una forma de vencer de forma agradable. Entonces nos fuimos, el presidente de este matadero, que acaban de venderlo, por cierto, el presidente de Madrid y yo. Y dice, venimos, ¿dónde vais? Venimos en busca de Amparo. Dice, Amparo, el subdirector de Sanidad. En Amparo aquí hay María, está Consuelo, pero Amparo aquí no hay ninguna. Total, ¿qué queréis? Pues que queremos que nos autorice los techos de madera. Dice, eso está prohibido. Y digo, pero tradicionalmente las maderas, los techos han sido de madera. Yo estuve en Salamanca en un secadero de chorizo donde era de madera todas las paredes, no el techo también, pero además las paredes. Y decían que ese chorizo, porque no me presentaron como veterinario, me dicen que era un cliente y tal, total, me lo enseñaron, dice, el secreto es la madera. Y en efecto, en Salamanca se hace un chorizo cular que es único, no se hace en ningún sitio de España, nada más que en Salamanca. Total que, digo, es que, al subdirector, es que la tradición que hay es de madera y la madera sirve para retener la humedad y si está seco, dar la humedad y entonces regula el nivel de humedad. Dice, eso se habla, pero nadie lo ha demostrado. Digo, si te lo demuestro, te autorizo el techo de madera. Montamos entonces una experiencia con la Facultad de Veterinaria de Cáceres, que es el sitio donde más se sabe de ibérico en el mundo y donde tienen localizados todos los sabores, todos los olores, etcétera, con sus nombres químicos, etcétera. Entonces montamos una experiencia en techo de madera y en techo de cemento. Venían, cuando pasaron 6 meses, venían a tomar muestras y cuando finalmente se curaron los jamones, hizo un informe y se lo llevamos al de Sevilla, donde era impresionante la diferencia del techo de madera al techo de cemento. Y entonces, pues lo que le pedíamos es que autorizara los techos de madera. Y dice, no, eso vale para esa empresa. Otra, si quiere techos de madera, que monte la experiencia. Y entonces lo que hizo fue no autorizar los techos de madera, sino mandar un comunicado que podían seguir funcionando. Y siguen presumiendo de que los únicos techos de madera son los suyos. Y ahí están. Después del secadero, que como te digo son las ventanas, etcétera,
pasa el verano y después del verano ya se pasa a la bodega. La bodega es un piso bajo, sótano o semisótano, con temperatura mucho más baja. Y entonces ahí se tienen los jamones con una curación lenta que duran 2 a 3 años. 2 a 3 años. Y todavía, en la experiencia que hicimos, los jamones que han estado un año en la bodega, todavía había diferencia los que venían de techos de madera y de techos de cemento. Esta foto es de una bodega que fuimos. Ahí está don Luis, el notario, desgraciadamente desaparecido, y fuimos a ver una bodega a la sierra. Esa, la bodega precisamente de la madera. ¿Qué ocurre con el jamón? El jamón es un producto gastronómico excepcional, pero dice que todo lo que me gusta da colesterol o engorda. Pues este solamente tiene ventajas. ¿Por qué? Pues porque hay una regla que es la siguiente. Las grasas de origen vegetal son insaturadas y benefician el colesterol bueno. Las grasas de origen animal son malas y benefician el colesterol malo. Pero hay 2 excepciones, que es el aceite de palma, que es vegetal, pero es perjudicial para el colesterol. Y el cerdo ibérico de bellota es animal, pero tiene unos componentes grasos que se le ha llamado un olivo con patas al cerdo ibérico de bellota. Las proteínas están digeridas. Entonces, uno se toma carne y se acuesta y duerme mal, porque tiene que hacer la digestión. Si toma jamón, el jamón está prácticamente digerido, duerme perfectamente. Hay unos puntitos blancos que hay quien protesta que son de tirosina. La tirosina es un aminoácido que se ha liberado de la proteína. Tirosina con S, porque la tiroxina es una hormona, que no hay que confundirla, no tiene que ver nada una cosa con otra. Esta es la tirosina, los puntitos blancos, que indica que el jamón ha tenido una magnífica curación. Eso es que hay gente que dice, no, yo ese jamón no lo quiero. Eso indica lo contrario. Tiene vitamina B1, B2, B6, ácido fólico, vitamina E, minerales, calcio, hierro, zinc, magnesio, fósforo, tiene selenio y además, como se tiene en las cámaras, pues está bajo de sal, que es otro problema que tenía el jamón. Y actualmente hay una cosa curiosa. La colitis ulcerosa no tiene tratamiento, pero se ha hecho una experiencia en ratas con jamón ibérico de bellota y las ratas han tenido una formidable mejoría de la colitis ulcerosa. Y en estos momentos, en la Facultad de Medicina de Oviedo y la Facultad de Veterinaria de Madrid, se está haciendo unas experiencias ya con personas, dándole jamón ibérico de bellota a gente no provocada, sino que tienen colitis ulcerosa. Todavía no sabemos el resultado, pero en las ratas ha resultado magníficamente. O sea que no solamente es ventaja como nutritivo, sino que ya aparece como medicina. ¿Cómo se reconoce un jamón ibérico? Pues empleando 4 sentidos. Es por la vista. La pezuña, ya lo hemos dicho, que suele ser negra, pero no forzosamente. Lo que sí se ve que es una pata alargada, fina, el jamón es alargado también, mientras que los jamones blancos son rechonchos y se ve a la vista inmediatamente. Tiene el corte en V. El corte es la piel que recubre el jamón. Puedes hacer varias cosas, cortar un poco, dejarla o dejar un triángulo. Es lo que se conoce como corte en V. ¿Ve? Al principio ese es el corte en V, el otro la media luna y el otro redondo, es decir, toda la parte externa está cubierto por la piel.
Entonces, el ibérico siempre es en V. Entonces queda grasa al descubierto que facilita la curación. Cuando se abre un jamón ibérico de bellota, la grasa es blanca, pero según se profundiza aparece un tono rosado. Eso solamente los tienen los de bellota. Y además, como el que está en bellota ha hecho ejercicio, pues tiene un magro con un color intenso, rojo. ¿Cómo se reconoce? Por el tacto. Ya hemos dicho con la vista. Pues entonces se va para allá y con el dedo en la grasa se hunde el dedo. La grasa está blanda. La grasa se ve fluida. Se ve fluida porque tiene un punto de fusión muy bajo. Y cuando se corta, el tocino desaparece entre los dedos. Me cuenta mi hija, yo tengo un nieto, Martín, de 7 años, y entonces compró jamón en el supermercado y dice, yo me gusta más el del abuelo. Dice, si este es igual que el del abuelo. Dice, no, el del abuelo pringa, y ese no pringa. Y ya el tío con 7 años ya ve que el del abuelo pringa y este no. El olfato, pues tiene un aroma intenso. Si mañana partís un jamón auténtico, de bellota, con buena curación, y llega un vecino y dice, ¡uy, cómo huele aquí! O sea que ya la casa queda invadida por el perfume del jamón. Y antes de abrirlo, con la cala, que no es de cerdo, pues es de vaca, y se pincha en varios puntos, lo huele, y entonces el que tiene práctica ve cómo está de curación, cómo está de sal, y al mismo tiempo si tiene un deterioro, si está estropeado. Entonces se hacen 3, y cuando hay un jamón que tiene un deterioro, pues dice que tiene una cala, 2 calas o 3 calas. Es decir, tiene una cala, se dice que está podrido en un sitio y los otros vale. Entonces lo suelen vender muy barato para que se aproveche la parte en que las calas están buenas. Y cómo se reconoce por el gusto. Esto es ya lo último, que es, hay que cortarlo bien, en loncha fina, que lleve magro y tocino. Dice, no sé por qué exactamente, que se introduzca en la boca el tocino primero y se mantenga unos segundos antes de masticar. Y entonces pues se ve realmente un jamón de bellota, que es una cosa extraordinaria. Yo cuando estaba en activo, pues de vez en cuando me decía alguien, yo quiero que me busques un buen jamón de bellota. Digo, pues te voy a hacer un desgraciado, porque resulta que no vas a encontrar otro luego. Yo te lo voy a buscar y resulta que lo vas a apreciar, pero ahora vas a decir, pues como el de Martín no es ninguno. Digo, pero en fin, yo te lo busco. Hay que cortarlo, porque claro, no lo podemos comer a bocado. Entonces necesitamos un jamonero. Un jamonero es una pieza, un tornillo, y algunos están verticales y otros horizontales. Es mejor horizontal, se corta mejor con horizontal. Y hace falta unas herramientas, un cuchillo corto, porque hay sitios donde el jamón, el que se corta el jamón no funciona ni interesa. Y la chaira. La chaira es un cilindro donde se le pasa cuando la chaira no afina, no afila, tiene que estar afilado. Lo que pasa es que cuando va perdiendo un poco el filo, entonces se le pasa por la chaira. Pero si no corta, hay que llevarlo a uno que te lo afile. Y luego ya, cuando pierde, entonces lo pasa por la chaira. El jamón tiene la maza, que es la parte más sabrosa, la parte más abundante. La detrás, que es la más seca, que es la babilla, tiene el codillo y la punta. Esas son las partes del jamón. ¿Cómo se pone? Esto muchas veces es de cómo se pone la pezuña, para arriba o para abajo.
pues lo normal es que se ponga la pezuña para arriba, para que presente la maza. Hay quien opina que si es para casa, que va a durar poco, se empiece por la babilla, porque está más seca, para que no se seque más. Yo no me gusta, yo creo que un jamón que no se abre por la maza es un poco un jamón desgraciado. Hay que abrirlo por la maza. Se le da un corte profundo en el corvejón, no sé si sale ahí, sí. Se le da un corte y se limpia la corteza. Claro, hay una parte que no tiene aprovechamiento, eso se tira y después aparece ya el tocino blanco que se guarda para ponerlo encima y para cocinar. Entonces, a continuación, ya se empiezan a sacar lonchas finas, pequeñas, que quepan en la boca. Es decir, se parte una ración individual cada vez. La superficie siempre tiene que estar plana. Cuando veáis en un sitio que parten jamón, ya cada vez menos. Se ve que profundiza. Ese no sabe cortar jamón. El jamón tiene que estar todo el tiempo horizontal, pero se encuentra uno el hueso de la cadera. Y entonces, ¿qué se hace? Se emplea el otro cuchillo fino, se separa el magro y se sigue cortando hacia atrás, siempre horizontal, hasta llegar al fémur. Entonces se le da la vuelta y se hace igual, que es la parte, como decíamos, más seca. Y cuando se llega ahí, pues queda todavía jamón en la punta y jamón en el codillo, que son los dos muy sabrosos, pero ya no son presentables como son los demás, pero sí se utilizan muy bien para tapa o para la cocina. Lo que no se puede tirar, claro. ¿Y cómo puede ser el jamón? Por la alimentación. Hemos dicho por la raza, que puede ser puro o cruzado. Puede ser de bellota, cebo de campo o cebo en la saúrda. Por la raza puede ser ibérico del 50% o del 70%. Si tiene menos del 50%, puede tener más, pero entonces no se le puede llamar ibérico. Si vais al Corte Inglés, que hay jamones allí, verás que todos tienen un precinto. Hay 4 tipos de precinto: el negro, el rojo, el verde y el blanco. Todos tienen un precinto, es una cosita así, que todos los jamones tienen el precinto. ¿Qué es el jamón negro? Pues el precinto negro, el precinto negro es el máximo, que es el ibérico 100%, y además solo se ha engordado con bellota. Ese es el negro. El rojo se ha engordado con bellota, pero no es puro. Tiene el 50% de duro jersey. Este es un buen jamón. Este no es puro, pero es un buen jamón porque se ha engordado con bellota. Incluso hay el otro día estuve leyendo unas experiencias que el consumidor no sabía distinguir el del negro del precinto rojo, es decir, el cruzado. No sabían distinguirlo. El verde es el que más se ve, que se ceba en el campo, se ceba con pienso, pero que corran en el campo, que hagan ejercicio, toman hierba. Ese es el precinto verde. Bueno, a todo esto puede ser puro o puede ser del 50 o del 75%. Y el blanco es el cebo intensivo, con pienso, nada más. Ese es el blanco. Siempre es superior a los ingleses, a los blancos. Esto es un poco de repaso, que es el negro, es el puro y de bellota, el rojo es de bellota pero no puro, el verde normalmente no es puro, es del 75 o del 50, y ese se ha engordado en el campo, con pienso, pero en el campo. Hay un tipo de jamón
que la última normativa ha desaparecido. Han aparecido 3 normativas y la vigente es del 2014 y ha desaparecido el recebo. El recebo era que no había bellota suficiente y entonces se le daba pienso. Pero claro, el recebo se ha quitado porque este es un recebo alto, porque el recebo resulta que lo que había comido era 4 bellotas y el resto era pienso. Por eso ese es el verde y se acabó. Hayan comido las bellotas que hayan comido, es de campo, cebo de campo. Y ya el recebo ha desaparecido. Y hay la otra forma de garantizar, que es la denominación de origen protegida. Se produce y se elabora en el mismo origen y hay 4 denominaciones de origen del ibérico, que es Guijuelo, Dehesa de Extremadura, Jabugo y Los Pedroches. Lo de Huelva, durante muchos años, se ha llamado denominación de origen Huelva, porque había una empresa que no permitía, porque la tenía registrado, que se dijera Jabugo. Entonces yo me acuerdo cuando llegué yo aquí, en el año 75 ya se estaba discutiendo el llamarle Jabugo y no había forma. Entonces se acordó llamarle Sierra de Huelva, pero los que estaban allí, uno de los que estaban registró Sierra de Huelva y cuando hubo que ponerle Sierra de Huelva, hubo que ponerle Huelva solo. Y finalmente ya se ha conseguido que se llame Jabugo, porque claro, Jabugo tiene un nombre a nivel mundial y era una pena que el jamón de Huelva no se llamara de Jabugo, ya se llama de Jabugo. Y hay otra denominación de origen en blanco, que es el de Teruel, pero claro, es un cerdo blanco, es un cerdo que tiene una curación de un tiempo, unas normas, pero es blanco. Y hay otras formas de protección que no hay ninguno en ibérico, que se llama la indicación geográfica protegida, y la producción y la transformación no es el mismo lugar. Entonces hay 2 tipos de jamón blanco que os ofrecerán, que es Trévele y Serón. Esos tienen indicación geográfica protegida. Y luego está el jamón serrano, que está registrado, y es un jamón blanco, que el presidente del gobierno esto no lo había leído, claro, ya te dije que tenía el reloj atrasado, pero es un jamón blanco registrado como jamón serrano. Y esto se ha acabado y únicamente unas palabras de que no hay protección de cómo comerlo. Hay que comerlo lo mejor acompañado. Es decir, el jamón es un producto de gran calidad y no es para comerlo a cara perro. Tampoco hay que comerlo con excesiva hambre, porque no hace falta, porque nos va a saber bien cualquier cosa, ni tampoco con desgana. Hay que tener apetito. Ni hambre ni desgana, hay que tener apetito. Y lo mejor es un acompañamiento. Se han hecho experiencias de qué bebidas vienen. Al final quedaron 5 y de las 5 se seleccionó que la mejor era un fino. Entonces, un jamón de Jabugo, acompañado de amigos y con un buen fino y un poquito de pan, está tocando el cielo con los dedos. Muchas gracias.